La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un muy atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Hoy estamos en un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios y tenemos como invitado a Jairo Rivera Vázquez, autor de este libro, La malnutrición infantil en Ecuador, progresos y desafíos. Bien, bienvenido Jairo a nuestra cabina biblioteca. Te damos la más cordial bienvenida. Más bien, un buen día con todos y todas. Te agradezco, Ramiro, la invitación y un gusto poder conversar acerca de la obra. Permítame darles unos datitos acerca de nuestro invitado. Jairo Rivera es doctor, PhD en Políticas Públicas por la Flaxo Ecuador, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene credencial en Liderazgo Público por Harvard Kennedy School, magíster en Finanzas y Gestión de Riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ingeniero económico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es docente de planta de nuestra universidad en el área de gestión, coordinador de la Maestría en Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo, de la especialización en Proyectos de Desarrollo y de la Casa Andina. Una personalidad, y esta formación avala precisamente el tema que vamos a enrumbar. Un contexto sobre el libro, los antecedentes y cómo te animaste a tratar tan importante tema, Jairo. Perfecto. Bueno, le cuento, Ramiro, sabe que cuando yo estaba estudiando economía, ¿no es cierto? A una motivación para seguir esa carrera es como tratar de ver cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces yo estaba con esa como deseo y cuando estudié en Chile justamente me encontré con algunos documentos que hablaban de qué tan importante es la primera infancia. Entonces cuando comencé a leer y como decir, de la revisión de la literatura, de experiencias, de conversaciones, me di cuenta que la primera infancia es la forma más efectiva, invertir en la primera infancia es la forma más efectiva para reducir las brechas, para reducir la pobreza, para mejorar el desarrollo. Entonces yo sabía que quería trabajar con algo de guaguas, ¿no es cierto? Cuando hice algo de educación en escuelas en mi tesis de maestría allá en Chile, y cuando regresé a Flaxo, tuve una buena coyuntura ya a seguir el doctorado. Nos dejaron un tema abierto de políticas públicas, ¿no? Entonces yo estaba como metida al idea de primera infancia y después conversando, claro, me decían, si vas a hacer algo de Ecuador y vas a hablar algo de niños, ¿no es cierto?, de 0 a 5 años, lo más grave en Ecuador es la desnutrición infantil, ¿no? Y la tendencia que se está volviendo grave es el sobrepeso infantil. Entonces, ¿qué tal si hablas de algo como denominado la malnutrición infantil en Ecuador? Entonces, de ahí como decir, nació el tema de investigación. Para mí ha sido un camino, ¿no es cierto?, muy lindo de recorrido, de conocer, hay trabajo de campo, hacer entrevistas y de notar un problema que es gravísimo. Hay crisis en la primera infancia en Ecuador por el mismo tema de la desnutrición y el sobrepeso, Ramiro. Antes de pedirte las conclusiones, que es lo fundamental, ¿no? ¿Cómo fue la planificación del trabajo de campo? ¿Se recogieron datos en diversas partes? En fin, cuéntanos algo de eso. Sí, le cuento, ¿verdad? Como decir, este recorrido contribuye o da nota de todo mi proceso doctoral, ¿sí? Es un libro convertido de mi tesis de doctorado, entonces llegó a tener luz gracias al apoyo de la universidad. Aquí yo, como decir, venía pensando en desde cuándo yo empecé el doctorado y cómo he ido recibiendo el apoyo, y al final han sido, como decir, 3 rectores los que apoyaron
de cierta forma la consecución de la obra. El doctor Ayala, ¿no es cierto?, con todo el apoyo para poder estudiar y a la vez, como decir, un poquito trabajar. También el doctor Jaime Breil, dentro de la universidad hay algunas estancias que se puede pedir cuando se está siguiendo un doctorado, y obviamente un fuerte apoyo también del doctor César Montaño, que me otorgó también un tiempito para poder, como decir, culminar la obra. Entonces, de la Universidad Andina ha habido un apoyo enorme. También he recibido unos fondos del Fondo de Investigaciones a los cuales apliqué y afortunadamente, como decir, salí seleccionado. Entonces, de la universidad ha habido un apoyo enorme. Y por otro lado, desde Flaxo también, como decir, todo el apoyo del doctorado, estudiar con beca, y también obtuve una beca de tesis doctoral. Entonces, con eso, como decir, había un poquito más de colchón financiero para poder hacer el trabajo de campo. El trabajo de campo se hizo, hay 3 casos, como decir, Ecuador en general, Chimborazo en particular, que es el caso más dramático de desnutrición en Ecuador. Por poner una cifra, casi 1 de cada 2 niños en Chimborazo tiene desnutrición, y eso es gravísimo. Y por otro lado, el otro caso que seleccioné es el otro caso grave de Ecuador, que está en la costa, que es Santa Elena. Entonces, con esos 3 casos, la idea fue, como decir, hacer una guía, ¿no es cierto?, para la visita de campo a la luz de la revisión teórica, de los marcos analíticos que elegí, y de ahí en campo se hicieron algunas entrevistas, algunos grupos focales, alguna observación, y tratar de ir dilucidando algo que es, como decir, preocupante y visibilizando, ¿no? Algo que realmente nos preocupa a todos los que estudiamos el campo de políticas públicas. Un breve contexto adicional. ¿Son sinónimos malnutrición, desnutrición? Son parecidos, ¿no? La real diferencia está en que malnutrición abarca a la desnutrición y malnutrición abarca al sobrepeso. Entonces, como decir, malnutrición es algo más grande que se puede dividir en desnutrición y se puede dividir en sobrepeso. Si le definimos así cortito, la desnutrición es un estado donde los niños, ¿no es cierto?, pueden tener bajo peso, ¿no es cierto?, baja talla para la edad, ¿no es cierto? Y eso les termina afectando su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Es lo más preocupante, que termina afectando el largo plazo, ¿no? Y el sobrepeso es también como decir, elevado peso para su talla, ¿no es cierto? Elevado peso para la edad. Esto se mide con unas curvas de la OMS, patrones. Patrones de crecimiento de la OMS, con eso se calcula. Y con estos elementos, supongamos, el sobrepeso desafortunadamente también tiene efectos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es algo que al final, un marco teórico que yo analizo en la tesis es Amartya Sen, ¿no es cierto?, la desarrollo como libertad. Desafortunadamente, que haya desnutrición o que haya sobrepeso termina afectando el desarrollo de las personas y por ende termina afectando su libertad, su posibilidad de crecer, de progresar, ¿no es cierto? Termina afectando eso. Y claro, eso no solo es el desarrollo individual, sino que es el desarrollo del país. Brillante. Afecta a toda esa esfera, ¿no? Entiendo que esas son... Bueno, pasemos a las conclusiones. Súper. Esta debe ser alguna de ellas. Sí, brillante. Algo, justo quería puntualizar un poquito de lo que topó. Claro, ¿por qué nos preocupa a todos que haya desnutrición o que haya sobrepeso? ¿Sí? Nos preocupa porque no solo le afecta a la persona que, como decir, está truncado su camino a lo largo de la vida, sino porque en sí se ve afectado el hogar, ¿no es cierto? El hogar, si está en pobreza, va a repetir un círculo de pobreza, ¿no es cierto? Y termina afectando a la sociedad porque, como decir, no hay como decir, ese bienestar de todos, ¿no es cierto? Como están los objetivos de desarrollo del milenio, que es que nadie se quede atrás, y estaríamos dejando gente atrás, ¿sí? Compatriotas, no estaríamos cumpliendo los derechos, etcétera. Entonces, realmente nos perjudica como sociedad, ¿sí? Nos afecta como sociedad, y todos queremos más bien que todos progresen, que todos mejoren, ¿no? Dentro de las conclusiones hay conclusiones interesantes. Lo que yo aplico ahí es un marco analítico combinando a Amartya Sen y combino el otro autor que es Luc Boltanski de Convenciones, y lo que se va encontrando son resultados en distintos
distintos factores, ¿no? Por un lado, hay afectaciones dentro de la hechura mismo de las políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas públicas en Ecuador desafortunadamente no se evalúan, entonces no se sabe qué es bueno, qué es malo, qué debe continuar, qué hay que quitar, sino a la luz del son político, ¿no es cierto? Se va cambiando, se quita, se deshace. Entonces, las políticas públicas desafortunadamente tienen esa mala administración. Por otro lado, también hay factores estructurales, ¿no? Supongamos en Ecuador, desempleo, ¿cierto? Pobreza, lugares donde no hay fácil acceso para que lleguen los alimentos, ¿cierto? Para que salgan, el abuso hacia los productores, ¿no es cierto? Los intermediarios que se quedan con la riqueza, etcétera. Entonces, todo eso termina afectando también a la desnutrición y al sobrepeso. Por otro lado, también temas de prácticas de los hogares, ¿no es cierto? El tema de lactancia materna. Sí, es súper importante en temas de nutrición infantil, pero desafortunadamente, ya sea por temas de que la normativa no apoya, ¿no es cierto? Por temas de cambios también en las tendencias, de que a veces por temas estéticos ya no quieren dar de lactar algunas madres, ¿no es cierto? Por todo eso, el sistema laboral tampoco apoya tanto a que se mantenga la lactancia. Entonces, hay distintos factores que terminan perjudicando, ¿no es cierto?, a los resultados nutricionales, ¿no? Y cierro con que tal vez es súper importante, el tema de acceso a agua, ¿ya? Ahí en el acceso a agua hay ¿cómo decir? Problemas en las competencias, ¿no es cierto? Las competencias de agua en las provincias corresponde a los gobiernos provinciales. Sin embargo, claro, ahí hay pero no me diste los recursos y yo necesito, y más bien, entonces, en como decir, poca articulación entre lo local y lo nacional, desafortunadamente, los más perjudicados son las zonas rurales, ¿no es cierto? Los más pobres, etnia indígena, y finalmente se siguen agravando las brechas. Hay un momento determinado en la vida de las personas en que ese camino de mala nutrición, digámoslo así, ya es irreversible. Sí, lo que se habla en la literatura es que hay un momento clave donde se debiese intervenir con políticas públicas, que es de los 0 a 2 años. Y se habla de una ventana de oportunidad, que es decir, desde que la madre está embarazada hasta que el niño cumple 2 años, que serían los 1000 días, ¿no es cierto? Entonces se dice los 1000 días de oportunidad para mejorar, como decir, el tránsito futuro, ¿sí? Puede ser reversible a futuro, o sea, con alta intervención, ¿no es cierto? Puede ser, pero realmente si tenemos esa oportunidad, donde invirtiendo, como decir, claramente, de una forma ordenada, articulada, ¿no es cierto? Puede ser una inversión súper rentable, ¿no? Hay estudios de un autor que se llama James Heckman, Premio Nobel de Economía, y Heckman lo que dice es, mira, el retorno a la inversión en primera infancia y desde que está en el embarazo la mujer es el más rentable. O sea, no es lo mismo invertir ahí que invertir luego en educación superior y darles gratuidad, porque aquí ya como si las brechas están dadas. Pero si yo invierto en las madres, en que vayan a los chequeos, en que haya parto institucionalizado, que luego les lleven a los controles a los hijos, esa inversión es la más rentable y es la que mejor puede mejorar el desarrollo de la sociedad. Entonces el punto crítico es tratar de cumplir ese 0 a 2 años y luego obviamente irle cuidando algo agua para que pueda desarrollarse adecuadamente. Jairo, el principal factor que crea esta situación de malnutrición y que la sostiene además es la pobreza. La pobreza es de los principales factores, ¿no? La pobreza está muy asociada con la desnutrición, ¿sí? Antes se creía, ¿no es cierto?, desnutrición igual pobreza. Sí, pero como han cambiado las tendencias de consumo, etcétera, también hay mucha gente con altos ingresos que tiene desnutrición. O sea, está comiendo comida chatarra y finalmente eso, como si le está afectando su desarrollo. Entonces, ya el 1 a 1 no es tan claro, sino más bien hay otros factores. Pero la pobreza es estructural, es fuerte, ¿sí? Otro factor que es grave, el tema de agua que le comentaba. El tema de acceso a agua. Imaginemos una zona rural donde al niño, ¿no es cierto?, no hay donde lavarse las manos. ¿No es cierto? El niño, como decir, se mete, yo que tengo dos niñitas, ¿no es cierto? Los niños se meten la mano a la boca, etcétera, y eso le da parásitos. Los parásitos dan diarrea.
y la pérdida de peso en diarrea, ¿no es cierto?, puede llevar a la mortalidad o morbilidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos elementos hay factores graves, fuertes, y otro yo creo que tal vez si me pide los más relevantes, un tercero, yo creo que es esa posibilidad de apego que puede tener el hogar, ¿no es cierto? La madre, el padre. Si es que hay, como decir, eso hemos encontrado en otros estudios adicionales también a la tesis, es que si hay como decir, un hogar que puede apoyar, que está pendiente, que, como decir, le da todo ese amor, la lactancia, ¿no es cierto? El apego que se llama, finalmente se puede ir, a pesar de un entorno difícil, se puede ir contrarrestando. Entonces, hay elementos, como decir, multidimensionales que afectan a la desnutrición, al sobrepeso, y de estos, como decir, la idea dentro del documento es ir exhibiéndolos, ¿no es cierto?, ponerlos a disposición de un público general y también de un público específico que pueda de ahí tal vez dar luces para políticas públicas. Y la educación, ¿qué tanto peso tiene de la familia, ¿no? Los integrantes de la familia, así como desde los niños en sus primeros años? Súper bien. La educación, gracias por topar ese punto, la educación, sobre todo en los estudios, ¿no es cierto? Se dice la educación de la madre es un factor crucial para tratar de contrarrestar la desnutrición y el sobrepeso, ¿no? ¿Por qué de la madre? Porque la madre ejerce, ¿no es cierto?, ese rol más, como decir, cercano al guagua, ¿no es cierto?, mientras le está dando de lactar, etcétera. Todos quisiéramos igual que haya más apoyo paternal, ¿no es cierto? A mí, como decir, como padre también me gusta apoyar o soy responsable del desarrollo de mis guaguas, pero, ¿no es cierto?, el tema de a veces de la decisión misma que esté en la mujer, ¿no es cierto?, y una decisión informada ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, la educación, sobre todo de la madre, es crucial en saber qué, ¿no es cierto?, qué alimentos son nutritivos, cómo preparar alimentación que no tenga o que no use muchos temas de las ultraprocesados, etcétera, que, como decir, hierva el agua antes de darles de consumo a los hijos, ¿no es cierto? Que trate de, como decir, propender a como mantener esto de la lactancia materna. Entonces, todos estos elementos ayudan y, como usted bien señala, la educación es súper importante, ¿no? Ayuda un montón para tratar de contrarrestar estos factores. Bien, Jairo Rivera, vamos al lanzamiento del libro. Estamos a días de que se haga precisamente el lanzamiento. ¿Cómo está organizado esa parte? Perfecto, el evento está súper lindo. Agradezco aquí el apoyo del director del área académica de gestión, el doctor Wilson Araque. Sí, yo también le debo mucho por mi vinculación y por todo las oportunidades que yo he tenido aquí en la universidad gracias al doctor Araque. Y él, dentro de esta organización, lo que hemos planteado es un evento donde hay una presentación inicial con la participación del doctor César Montaño, nuestro rector, ¿no es cierto?, el doctor Wilson Araque con unas palabras, y también la participación de Luis Mora, que es el director ejecutivo de la Corporación Editora Nacional. Ese es como decir una entrada, ¿no es cierto? Vienen unas palabras del autor también presentando la obra, ¿no es cierto? Los principales, como decir, camino recorrido. Y luego vienen 3 comentaristas, ¿no? Dentro de estos comentaristas está primero el profesor André Roth, que es como decir un personaje conocido dentro de políticas públicas. También está la doctora Betty Espinosa, la cual fue mi directora de tesis del doctorado dentro de la Flaxo, una persona maravillosa. También está, por último, están las palabras del doctor Andrés Mejía, quien es profesor de la Universidad de Notre Dame, y con él también fue mi profesor en Flaxo y hemos hecho algunos documentos a futuro luego de nutrición infantil, ¿no? Entonces eso está, le cuento las 2 últimas cosas. Como maestro de ceremonias estará nuestro colega Paul Paredes, que es el asistente académico del área, y también agradezco todo el apoyo para realizar el evento que está realizando nuestra colega, nuestra compañera Tañita Roldán, que es la secretaria de nuestro programa. Muy bien, éxitos en este lanzamiento. Recordemos bien los datos, si me equivoco, me corriges. Es el 30 de enero, ¿no? Perfecto. El próximo 30 de enero a las 18 horas. ¿En qué aula? Es en el Paraninfo de la universidad. En el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Pueden venir ustedes? Sí, claro, cómo no.
Y el libro entiendo que estará en los sistemas de información y publicaciones de la universidad, ¿no? Sí, el libro ese mismo día también va a estar a la venta, ¿sí? Hemos hecho unos acercamientos a la corporación editora y va a haber un descuento también, entonces ese día lo podrán encontrar el libro a $20, entonces yo creo que es, como decir, accesible. Espero también nos acompañe toda la audiencia del programa de Ramiro, toda la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Algunos familiares, amigos. Y cierro diciendo esto, también para motivarles que nos acompañen. Luego de la presentación del libro habrá un vino, ¿no es cierto? Al final y unos bocaditos para que, tengamos un entretenimiento ahí y poder conversar. Qué bien, qué bien. Están todos cordialmente invitados. Pero Jairo, y yo guardaba para el último, para el cierre, esta inquietud, ¿no? Una de las principales líneas de trabajo que ha expuesto el gobierno es el combate precisamente a la desnutrición infantil, ¿no? ¿Cómo miras tú el programa gubernamental sobre esto? Súper bien. Bueno, hay temas que se han ido avanzando, yo creo que bastante, como decir, en el papel, ¿no es cierto? Y ahora lo que se debe lograr es en la práctica, ¿no? Supongamos ya hay una secretaría que combate la desnutrición infantil, entonces súper bien en el papel, ¿no es cierto? Ahora en la práctica eso debe denotar una caída dentro de los índices de desnutrición, ¿no es cierto? Se está levantando una encuesta para tener información específica de la desnutrición infantil, entonces está súper bien, tenemos más información, ahora eso debe, como decir, estar atado a mejores políticas públicas, mejor presupuesto, mejor inversión, ¿no es cierto? Entonces me parece que la idea, ¿no es cierto? En políticas públicas se habla de tener un champion para que la política pública tenga un mejor resultado, ¿no es cierto? Y aquí tener un champion como el presidente, ¿no es cierto? Que esté ahí liderando, que haya creado una secretaría, más presupuesto, que esté ahí atento a que venga inversión y que ponga como esto en agenda, ¿sí? Entonces me parece muy bien, ¿no? Ahora, el temita que hay que hacer ahí es que del dicho al hecho, ¿no es cierto? Hay mucho trecho, entonces lo que hay que estar pendientes y apoyando, ¿no es cierto? Yo he participado en algunos foros también. La idea es que la inversión se la haga con elementos que se llaman en la literatura es basados en evidencia, ¿no es cierto? Hay evidencia. ¿Qué ha hecho Perú para reducir? ¿Qué ha hecho Brasil para reducir? No lo tomo netamente y control C, control V, sino más bien lo veo, lo estudio, ¿no es cierto? Y trato de ver cómo eso puede ser aplicado en Ecuador, ¿no? Y en Ecuador lo tengo que contextualizar, lo tengo que tropicalizar, como diríamos, y a la luz de eso yo puedo ver, hasta hacer algunos pilotos también para ver qué va dando resultados que no, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos son relevantes. Yo creo que hay una buena voluntad del gobierno, eso es muy bueno. Y ahora lo que se espera, ¿no es cierto?, es que haya una mejor articulación o articulación horizontal entre los distintos ministerios. Antes había celos entre los ministerios, ¿no es cierto? Y el de educación no quería hablar con el de salud, y el de salud no quería hablar con el de coordinador de desarrollo social. Entonces, ahora todos están, como decir, en el mismo nivel y entre ellos debe haber coordinación, ¿cierto? También la coordinación vertical, que se llama los ministerios con los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y que ellos, todos estos, entiendan a una sociedad que necesita ciertos elementos, ciertos apoyos, ¿no? Entonces, como decir, para finalizar, ¿no es cierto?, a tu pregunta, Ramiro, me parece una buena iniciativa, ¿no es cierto?, un buen impulso, ¿no es cierto? Ahora la idea es que en la ejecución haya todo ese apoyo, ese presupuesto, que haya esa, como decir, trabajar con personas que sean expertas en el tema y con todo eso, involucrando a la sociedad, tratar de que haya mejores resultados, ¿sí? Muy bien. Jairo Rivera Vázquez, aquí en el programa Diálogos Universitarios, hablándonos sobre su libro, La malnutrición infantil en Ecuador. Que haya muchos éxitos con la publicación y su difusión. Gracias, Ramiro, por la invitación. Hasta una próxima oportunidad y gracias también a la audiencia de Voz Andina Internacional por seguirnos. Hasta otro momento. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.